Entonces, ¿qué pasa, no? Porque nosotros tenemos un síntoma, tenemos una enfermedad, y en biocoaching lo que decimos es que el síntoma o la enfermedad es producto de una manera de pensar y sentir. Nosotros decimos esto, entonces lo que queremos mostrarles es cómo es que eso pasa, cómo es que yo llego a un síntoma, a un dolor de cabeza, incluso hasta un accidente, con mi manera de pensar y sentir. Acá estamos todos locos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que ya no hay más culpables afuera? ¿Que ya no hay más contagio? Entonces vamos a ver estas partes, vamos a tener en cuenta estas partes para poder tener esa comprensión. Entonces, a lo que nosotros le llamamos observador son a nuestros pensamientos, a nuestras creencias, ¿bien? A estas reacciones mentales que tenemos muy rápidamente, enseguida ya tenemos un rótulo para algo, enseguida ya podemos identificar con palabras lo que nos pasa, lo que nos duele, lo que nos molesta. Entonces a eso le decimos observador, ¿sí? Y como consecuencia de este observador, como consecuencia de esta manera de pensar y sentir, tenemos una emoción. Y la emoción, ni buena ni mala, lo que nosotros decimos es que la emoción abre o cierra posibilidades, ¿sí? Que todas las emociones tienen un sentido, ya sea la alegría, el enojo, la tristeza, tienen un sentido en nuestro cuerpo y están buscando permanentemente una acción hacia afuera. Entonces ahí es donde aparece el segundo cuadro, donde hablamos de las acciones, y que esas acciones, ese ramillete de acciones, van a representar o me van a hablar acerca de mi comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que el comportamiento es una resultante de un grupo de pensamientos y un grupo de emociones. Y dependiendo si me animo a expresar la emoción, voy a tener un comportamiento, y si escondo, reprimo, aíslo la emoción, voy a tener otros comportamientos. Cuando yo reprimo la emoción, cuando yo la vivo en aislamiento, mi cuerpo se encarga de expresar eso que yo tanto estoy escondiendo y estoy haciendo como mucha fuerza para que no se note lo que siento. Entonces ahí nosotros decimos que aparece el síntoma, que aparece el dolor, y decimos que es un resultado negativo o positivo dependiendo de la interpretación de cada uno, ¿sí? Ustedes ya se van a dar cuenta de que cómo nuestro cuerpo hace muchas veces fuerza o hace fuerza, no hace fuerza, en realidad le sale bastante natural cuando nosotros queremos demostrar algo que no queremos decir con la boca, ¿no? Por ejemplo, cuando viene alguien o cuando se me acerca una persona la cual a mí me cae mal y no se lo quiero expresar, mi cuerpo va a buscar la manera de expresarlo. O me voy a cruzar de brazos instintivamente, o voy a hacer un microgesto, voy a hacer algo, alguna mueca, alguna seña va a dar mi cuerpo, ¿sí? Que no estoy cómodo con la persona que acaba de aparecer. Entonces fíjense en ustedes cómo mi cuerpo termina hablando por mí, ¿sí? Y después de esto, nosotros trabajamos con el diagnóstico médico, ¿sí? Y hablamos que obtener el diagnóstico médico tiene que ver con mi responsabilidad. Nosotros no podemos decodificar síntomas sin el diagnóstico médico. No podemos, no vamos a decodificar. Uno de nuestros sueños es trabajar en conjunto con los profesionales de la salud. Nuestro sueño es que el aprendizaje y la salud vayan de la mano, que si hablamos de salud es porque decimos que tenemos y podemos aprender, ¿sí? Entonces el diagnóstico médico es parte de todo este proceso. ¿Quiere decir que esto es alternativo? No, esto es complementario. Nosotros trabajamos juntos con los médicos, les vuelvo a repetir, es nuestro sueño, es hacia donde queremos trabajar, hacia donde los queremos invitar. Nosotros decimos que mientras el médico se ocupa de la enfermedad, de los síntomas, del tratamiento, nosotros como coaches o biocoaches nos encargamos de tus emociones, nos encargamos de tus conversaciones internas, de los juicios de las creencias que tenés atrás de estas conversaciones internas, y en conjunto podemos facilitar esta comprensión y la responsabilidad de los síntomas. El otro día nos reíamos con Dani porque decíamos, bueno, nuestro sueño es que
cuando vos te vayas a atender puedas decir, ¿el médico es biodecodificador? Y si te dice que no, vos puedas elegir uno que sí lo sea. Entonces siempre decimos que mientras vos vas al médico y el médico te revisa y que el médico se hace cargo de tus síntomas, después estamos nosotros que te podemos facilitar a que te hagas cargo de tus emociones. ¿Bien? ¿En qué nos vamos a basar? ¿En qué basamos todo lo que sabemos y todo lo que te queremos compartir? Lo basamos todo en base a los descubrimientos del Dr. Hammer. Admiramos profundamente a Hammer, honramos, porque él con su historia, con la muerte de su hijo Dirk, él pudo descubrir cómo es que las enfermedades se programan en situaciones estresantes y sobre todo en situaciones que son muy emocionales, pero por alguna razón vos elegiste no contárselo a nadie. Entonces, una de las cosas que programan las enfermedades es la situación de guardar en secreto, de guardar en aislamiento eso que tanto te duele. A él se le falleció su hijo Dirk y él al poco tiempo desarrolló un cáncer de testículo y gracias a la localización del cáncer es que él pudo hacer la relación de lo que había vivido, de lo que estaba sufriendo con su cáncer de testículo. Justo un órgano que se dedica a hacer hijos y era justamente lo que él había perdido. Entonces a partir de ahí el doctor Hammer se recupera y empieza su investigación, una investigación exacta, admirable, donde él en cada caso encontraba exactamente lo mismo, donde él le preguntaba a cada paciente, bueno, una persona que venía con cáncer le preguntaba, bueno, contame qué te pasó antes. Y él encontró que había cada persona que tenía cáncer, él encontraba atrás de ese cáncer una historia estresante vivida en aislamiento. Entonces, claro que esto después se puede aplicar a cualquier enfermedad, porque también él habla de las enfermedades oncoequivalentes, o sea que son parecidas al cáncer, que funcionan de la misma manera. Detrás de un síntoma hay una situación estresante, hay una situación emocionalmente dolorosa, que se la vive en aislamiento, que nunca se lo contaste a nadie, ¿sí? Nosotros decimos que contamos los hechos, que no es lo mismo que contar lo que yo siento con los hechos. ¿Sí se entiende la diferencia? Ok. Entonces, lo que decimos es que para cada órgano del cuerpo, ¿sí?, describimos o está oculta o está programada ocultamente una manera de ver el mundo, una manera de emocionarse, ¿sí? Y que con respecto a eso va a modificarse un órgano. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando decimos no lo puedo ni ver, esta persona no la puedo ni ver ni en figuritas, entonces sabemos que todo ese estrés está yendo a parar en los ojos, ¿bien? O cuando tenemos, por ejemplo, frases que decimos, no lo puedo pasar, no lo puedo tragar, lo tengo acá atorado en la garganta, o no le puedo decir lo que pienso porque lo tengo acá todo atorado, o muy por el contrario, por ejemplo, no sabes, se me escapó algo re fuerte, le dije algo que no le quería decir y me hago un estrés con eso, sabemos que después está la garganta involucrada, ¿sí? Porque hay un episodio estresante con respecto a eso. Y, por ejemplo, también acá les había puesto una situación donde yo la vivo como separación, una situación donde yo vivo como con contacto obligado. Después tenemos eventos de dermatitis. ¿Qué les quiero mostrar? ¿Qué les quiero contar? Es que cada parte de nuestro cuerpo tiene codificada emociones. ¿Por qué? Porque nosotros mismos también le hablamos a nuestro cuerpo con nuestro lenguaje, nuestro cuerpo nos responde con los síntomas. Solo que a veces no lo podemos traducir. Bien, entonces, nosotros cuando partimos de un síntoma, de una enfermedad, nosotros decimos que, bueno, que hay que aprender a distinguir lo que nos pasa adentro, desde el momento en que yo recibo el diagnóstico, ¿sí? Porque empiezan a pasar cosas, ¿bien? Entonces, ustedes fíjense, nosotros estamos hablando del sobrepeso y estamos diciendo que decodificamos porque estamos con el diagnóstico médico.
Pero muchas veces el médico, en su diagnóstico, también nos habla de las complicaciones de la enfermedad o de los agravantes, o que si no rápidamente no doy solución al síntoma, puede como desencadenar más cosas, ¿no? Entonces, frente a lo que me dice el médico, aparece lo que nosotros llamamos conflicto de diagnóstico. El conflicto de diagnóstico es lo que yo creo, lo que yo pienso con lo que me dice el médico, ¿no? Nosotros en coaching decimos, o sea, hablamos y el otro escucha con lo que puede, con sus propias distinciones, escucha con su historia, con sus experiencias. Entonces muchas veces el médico me dice algo y yo escucho otra cosa completamente distinta. Entonces empiezan a aparecer nuevas creencias acerca del diagnóstico. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico de sobrepeso o de obesidad, muchas veces aparece esta creencia de que me tengo que pelear con la comida, ¿no? Como que tengo que hacer dieta para siempre, o esto en el futuro me puede traer complicaciones muy severas que me pueden matar, o empieza también a existir adentro nuestro una sensación de que el sobrepeso y la obesidad me hacen más feo o más fea, y eso es bastante estresante, y empieza como a sumar y a cargar emociones limitantes a este diagnóstico. Entonces, para comprender eso, es importante que veamos que nuestro cerebro maneja información de manera real, simbólica o imaginaria, ¿sí? Que es exactamente lo mismo para nuestro cerebro, algo que me imagino o algo que está pasando como en los hechos. Entonces, en este simbolismo y en esta imaginación, la grasa tiene un significado, ¿sí? Tiene un sentido en la naturaleza. Y ustedes fíjense en cómo en la naturaleza, en los animales, la grasa quizás es el tejido más preciado para la supervivencia, porque genera calor, genera protección, y sobre todo hay algo que también que genera visibilidad. No necesariamente a través de la grasa, sino también que lo podemos ver en animales que son anchos o que se defienden a lo ancho. Esa situación de defensión a lo ancho se da por una cuestión de que necesito ser más visible, necesito ser más imponente. Entonces, ese es uno de los significados de la grasa. Y a nivel emocional, ¿sí? Como conflictos vividos en aislamiento, como algo que me guardo y no se lo cuento a nadie, ¿sí? Empiezan a aparecer muchas preocupaciones, empiezan a aparecer cargas, empezamos a no expresar lo que estamos sintiendo y aparece la desvalorización, quizás el sentimiento de sentirse desprotegido, no saber muy bien qué hacer con esta situación. Entonces el resultante termina como en un maltrato emocional o en una desvalorización. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con todo esto? Como del diagnóstico se le van sumando muchas veces creencias limitantes a ese diagnóstico. Entonces parecería que en vez de trabajar con el diagnóstico, nosotros empezamos como a trabajar con emociones que se van cargando cada vez más, emociones estresantes o creencias limitantes que van sumando ese diagnóstico. ¿Sí? Entonces, mi primera propuesta para que nosotros comprendamos cómo funciona nuestro cuerpo es comprender cómo funcionamos en la preocupación. ¿Qué nos pasa cuando estamos preocupados y cómo esto tiene que ver con el sobrepeso? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando nos relajamos? Porque cuando nos relajamos también pasan algunas cosas en nuestro cuerpo que no las comprendemos muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionamos? Primero vamos a entrar como en este grafiquito, este es el pez globo, los dos son los pez globo, ¿sí? Tenemos el pez globo cuando está relajado y el pez globo cuando está estresado, cuando está asustado, cuando tiene miedo, cuando necesita defenderse. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que real, simbólico, imaginario es lo mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo me imagino que me van a atacar, mi cuerpo va a reaccionar en función a esa imaginación. Si ustedes no me creen, hagamos un ejercicio rápidamente. Imaginen que tienen un limón y que van a llevar el limón a la boca y van a ver cómo enseguida van a tener una reacción biológica frente a eso, ¿sí?
o se les va a llenar de saliva la boca, o van a tener una respuesta como de rechazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la biología está reaccionando ante algo que es completamente imaginario. Entonces, si mi imaginación me lleva a tener ideas como que todo el tiempo me van a atacar, a tener ideas que todo el tiempo me va a salir las cosas mal, que voy a fracasar, que ideas como por ejemplo que me van a dejar o me van a rechazar o me van a excluir, ustedes imagínense que mi biología va a reaccionar, el cuerpo de ustedes va a reaccionar todo el tiempo en función a esa manera de pensar. Entonces prácticamente sería como si fuéramos el pez globo, todo inflado, estresado, todo el tiempo a la defensiva, pensando que en cualquier esquina está el peligro, ¿sí? Entonces estamos todo el tiempo en tensión, estamos preocupados, estamos obsesionados con toda esa idea de amenaza, y cuando nosotros estamos en tensión y estamos en preocupación, no hay espacio para el desarrollo, no hay espacio para la creatividad, no hay espacio para la comunicación. Lo único que aparece en ese momento es adaptarme al estrés, la preocupación, la tensión emocional, y hay también muy poco espacio para descansar. Cuando yo estoy en estrés, cuando estoy en tensión, cuando estoy en preocupación, no existe el espacio para el descanso, para la relajación. ¿Sí? ¿Les hace sentido esto? Donde cuando estamos en estrés no estamos adaptados, estamos acelerados, ¿sí? Estamos haciendo mucha fuerza por mantenernos a salvo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando después de mucho tiempo nosotros nos relajamos? Ustedes imagínense que este pez globo, que su naturaleza no es estar hinchadito todo el tiempo, infladito todo el tiempo, ¿sí? Su naturaleza es ser ahí flaquito como está a la izquierda. Entonces ustedes imagínense en un pez globo que está no solamente las 24 horas en emoción de amenaza, en emoción estresante, en emoción de desprotección, sino que está, además de 24 horas, está años así. O sea, se pasa años y años en esa situación de tensión, de preocupación. Cuando por fin logra relajarse, cuando por fin logra decir, ay, listo, pero no pasó el peligro, pero no hay peligro, pero si yo estoy a salvo. Cuando por fin puede decir eso, vuelve a su estado natural, pero vuelve completamente agotado, vuelve cansado y va a necesitar descansar, recuperar energías, va a necesitar recuperar fuerzas. Y muchas veces cuando yo no escucho a mi cuerpo, aparece el dolor. Y aparece el dolor en una situación, en un mensaje claro, donde me dice, mira, quédate quieta, quédate quieto, dame toda la energía que tengas, que necesito recuperar todo el gasto energético que vos hacías cuando estabas preocupado, cuando estabas estresado, cuando andabas ahí imaginándote que en cada esquina te iban a asaltar, te iban a pegar. Entonces, cuando relajamos, muchas veces aparece el dolor, aparecen los síntomas. Por eso a veces no comprendemos, porque decimos, ¿cómo? En el mejor momento de mi vida tengo un síntoma, en el mejor momento de mi vida me enfermo. No quiere decir que todos los mejores momentos de mi vida me voy a enfermar, pero es muy común que por ser el mejor momento de mi vida yo me haya relajado, me haya despreocupado y le haya dado espacio a mi cuerpo a que recupere, a que restaure y a que regenere las células que estaban ahí trabajando forzosamente. Por eso es que el cerebro, cuando ve que yo tengo un tiempito para descansar, aprovecha y me lleva a descansar todo el estrés pendiente que tenía atrás. Entonces el síntoma muchas veces no lo entendemos porque está en otro tiempo. En un tiempo me estreso y en otro tiempo aparece el síntoma. Entonces es muy distinto tener un dolor físico, tener una enfermedad física, es muy distinto a sufrir. Como dice Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué les quiero mostrar con eso? Que en el sobrepeso, una cosa es que yo haya subido de peso, ¿sí?
¿Por qué? Por una cuestión de que me relajé, por una cuestión de que es la manera que mi cuerpo me está hablando. Y otra muy, muy distinta es sufrir porque tengo sobrepeso. Otra cosa muy, muy distinta es hacerme drama por la forma de mi cuerpo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, nosotros decimos que el sufrimiento es lingüístico, es emocional, tiene que ver con nuestras creencias, y el dolor, los síntomas, las enfermedades aparecen y si duelen, duelen. Si duele, es que tengo que descansar, es que tengo que hacer reposo. Ahora, si a ese dolor le agrego sufrimiento, entonces estamos frente a algo que se hace grande, que es intolerable, que hasta se vuelve inmanejable. Bien, entonces, paso número 1, aprender a cómo funcionamos cuando estamos preocupados. Que cuando estamos preocupados, generalmente no hay síntoma, no hay dolor. Recién, cuando nos relajamos, aparece el dolor y aparecen los síntomas. Y ahora es muy importante esto, ¿no? ¿Cómo es que funcionan las creencias? ¿Cómo es que me limitan las creencias? ¿No? Nosotros decimos que las creencias son inventos nuestros, entonces si nosotros nos damos cuenta que nuestros propios inventos muchas veces nos limitan. ¿Y por qué a veces es complicado o complejo darme cuenta que mis propias creencias me limitan? Porque muchas veces nosotros tomamos como verdad las creencias. Nosotros confundimos que lo que pensamos y sentimos también piensa y siente de esa misma manera el otro, ¿sí? Y que es una verdad afuera. Entonces, muchas veces no comprendemos esto, que las creencias son solamente creencias y están dentro de nuestra cabeza y no significa que sean la verdad. Entonces, para salir de esto, te invito a que puedas reconciliarte con tu capacidad creadora, ¿sí? Y que muchas veces esta capacidad creadora, porque estamos todo el tiempo creando, lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta que a veces esta creación, nuestra propia creación, nos limita, pero no lo hacemos porque de malos, lo hacemos porque nunca hemos reflexionado, porque era la manera que tenían nuestros padres de funcionar. Entonces te quiero contar un cuentito acá que es súper cortito, que por eso está este pececito, por eso están los huesos de este pececito acá, para recordarme el cuento que te quiero compartir. Entonces dice que la mamá le estaba cocinando un pescado a su hija. Entonces estaba como en una sartén grande, agarra el pescado, que era chiquitito, agarra el pescado y le corta la cola y le corta la cabeza y lo pone en el sartén. Entonces la hija, que estaba mirando cómo su mamá cocinaba, le dice, mamá, ¿y por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado? Y la madre la mira y le dice, no sé, pregúntale a tu abuela. Esa receta me la enseñó tu abuela. Entonces la nieta va y le pregunta a la abuela, abuela, ¿por qué mamá cuando cocina pescado le corta la cabeza y la cola? Y la abuela la mira y le dice, no sé, eso me enseñó mi mamá. Entonces estaba la bisabuela dentro de la casa y va la bisnieta y le pregunta a su bisabuela, le dice, Abu, ¿por qué mamá y la abuela cuando van a cocinar pescado le cortan la cola y la cabeza? Entonces la señora le dice, ay, hijita, dice, es que éramos tan pobres que la sartén era tan chiquita que el pescado no entraba, entonces había que cortarle la cola y la cabeza. Me da mucha gracia. Entonces, fíjense ustedes cómo a veces traemos creencias, traemos como cosas de nuestros padres que nunca hemos cuestionado, que nunca nos hemos puesto a imaginar por qué hacemos lo que hacemos. Pasan en el automático, hacemos, ¿no? No lo reflexionamos. Entonces, para que no nos pase lo mismo que esta receta, para no seguir cocinando recetas viejas, vamos a ver qué es lo que cocinamos, vamos a ver a qué nos dedicamos a cocinar y cuáles son los ingredientes que usamos. Entonces, los invito a que escriban en el chat, ¿sí? Cuando eras niño, cuando eras niña, ¿qué te decían de la vida? ¿Qué te decían tus padres de la vida? ¿Qué te decían en la escuela? Vos cuando eras pequeñito, cuando tenías 5, 10 años, ¿qué creencia había de la vida en tu entorno? Por ejemplo,
la vida es sufrimiento, a la vida se vino a sufrir, o la vida está llena de carencias, la vida es peligrosa, ¿sí? Vayan anotando en el chat si quieren, ahí les va quedando. ¿Qué te decían, por ejemplo, de la seguridad? ¿Qué te decían? No, no salgas a la calle, no salgas a jugar porque es inseguro. O cuando vos eras adolescente y querías salir a bailar, por ejemplo, o querías juntarte con tus amigos, o querías ir a estudiar lejos. ¿Qué te decían? La vida es dura, muy, muy bien, ¿sí? Y con la seguridad, ¿qué te decían? Por ejemplo, no salgas porque te puede pasar algo. ¿Te decían algo así? Acá hay una persona que dice, uy, la de sartenes que tenemos. ¿Qué te decían del placer? ¿Había lugar para el placer? ¿Había lugar para el disfrute, para el relax, para vivir las pasiones, los deseos? ¿O estaba prohibido el placer? Era obsceno. ¿Sí? Claro que sí. Porque si la vida era sacrificarse, entonces estaba mal el placer. ¿Sí? ¿Qué te decían del dinero? ¿Qué pensabas, creías vos que tus padres vivían la vibración del dinero? ¿Se podía conseguir dinero? ¿Era fácil? Mi papá decía que cuando los hijos son chicos, los problemas son chicos. Cuando son grandes, los problemas también. Entonces imagínate que ahí quizás no crecemos. Tenemos miedo a crecer por miedo a encontrar grandes problemas. Mejor ser chico. Mejor ser chico para siempre. El dinero es corrupción, el dinero es sucio. Los ricos son avaros. Son malas personas. Estafadores. Estafadores, o solamente los que venden droga tienen plata, ¿sí? Trae peleas. Trae peleas. Se gana trabajando. Qué buena frase eso. Entonces, si se gana trabajando, tenemos que revisar cuál es la creencia del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué te decían del trabajo? Porque si el dinero se gana trabajando, pero el trabajo es sacrificio, entonces la única manera de ganar dinero es sacrificándome. ¿Qué te decían del trabajo? ¿Tenía que ser fácil, difícil, liviano, te tenías que divertir? No, muy probablemente el trabajo era arduo, sacrificado, solo. ¿Qué te decían de las relaciones? ¿Qué te decían de las relaciones de pareja, de las relaciones de hermanos, de las relaciones de amigos? ¿No? Muchas veces esas frases son, bueno, no hay que confiar en nadie, no hay que tener relaciones, no hay que tener amigos. ¿Cómo veías, cómo pensás que tus padres, ojo que no estamos hablando de tus padres, estamos hablando de lo que vos crees de tus padres, o sea, estamos hablando de tus padres mentales. ¿Qué crees vos cómo se relacionaban tus padres con la comida? O vos cuando eras chiquito con la comida. ¿Podías comer lo que querías? ¿Podías comer todo el postre que querías? La comida escaseaba, solamente se comía lo que había. La relación entre hombres y mujeres no existe, muy bien, muy buena muy buena creencia para observarla, para poder trabajarla. ¿Qué te decían de la delgadez en tu casa? Esto es muy importante para tenerlo en cuenta, para desprogramar el sobrepeso y la obesidad, porque muchas personas tienen la creencia que la delgadez es sinónimo de enfermedad, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, a mí en mi casa, mi mamá se ponía muy alegre cuando yo llegaba a comer 8 milanesas. Y iba a la puerta del colegio a hablar con otras madres y peleaban con otras madres a ver cuál era el hijo que más había comido ese día. Que más había comido ese día. Entonces podríamos decir como que comer mucho es igual al reconocimiento de mamá. Al reconocimiento de mamá, a estar saludable. A estar saludable. A estar seguro.
y hasta ser mejor entre los otros compañeros. Claro. ¿Qué pensaban del cuerpo? ¿Qué relación había con el cuerpo? Jodorowsky tiene una frase que es, Alejandro Jodorowsky es otro de nuestros maestros que también admiramos muchísimo, que él dice, como los padres trataron el cuerpo del niño, es después el niño adulto cómo se trata a sí mismo. Entonces, si mis padres no me acariciaron, no me tocaron, no me olían, no tenían contacto con mi cuerpo, cuando yo soy grande, muy difícilmente yo también lo tenga con mi cuerpo, entonces tendré que aprenderlo, ¿sí? Porque no tengo registrado que mis padres hayan tenido relación con mi cuerpo. Entonces después yo ando peleadísima con mi cuerpo, porque no me pude relacionar. Entonces algo ahí para aprender, ¿sí? ¿Qué decían del trabajo? Ya lo vimos. ¿Qué creencia había del amor? Esto es muy importante. ¿Qué se decía, no? ¿Que había lugar para el buen amor o el amor era complicado, traía problemas? Por ejemplo, ¿qué se decía de los hijos, no? Si son una carga, y eran una carga para dar de comer, porque había que gastar plata, si vivían enfermos, que es para siempre y que hay que aguantar, claro, muy buena creencia para revisar, porque entonces yo estoy confundiendo el amor con la carga. Entonces pienso que para amarte, después te tengo que cargar. ¿Sí? ¿Y qué pensaban del relax, del disfrute? Si había tiempo para la nada, para estar en ocio, para tomar unos mates. Sos un vago. Claro. No haces nunca nada. Bien. Entonces te dejo 2 segunditos más para que puedas escribir qué te decían en tu casa estas creencias, porque lo que vamos a ver, ¿sí?, es cómo trabajar estas creencias, ¿bien? Que son muy importantes porque cada puntito, cada palabra que fuimos diciendo tiene relación con el sobrepeso y la obesidad. Entonces, para poder responsabilizarnos de las creencias, es muy importante darnos cuenta que estas creencias tienen origen en la experiencia de nuestros padres, que tienen origen en la manera de vivir de nuestros ancestros, que en nosotros se convierten en un patrón mental, pero que en nuestro árbol genealógico estuvieron como experiencia de vida. Por eso es muy fuerte muchas veces. Son muy fuertes estas creencias y a veces es tan complejo sacarlas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces nuestras familias vivieron eventos dolorosos, traumáticos, ¿sí? Y que salieron adelante con lo que tenían, como podían, en aquel momento, con lo que sabían, salieron adelante, ¿sí? Pero eso es la experiencia de aquel entonces. Ahora, ese recuerdo, o mi cerebro lo recuerda de alguna manera en forma de creencia, porque quizás yo no tengo las mismas experiencias que mis padres, quizás yo no estoy en escasez como en aquel momento, yo no tengo esos dramas familiares o cuesta tanto conseguir trabajo como en aquel momento, pero me queda la idea de que el amor es complicado, de que la vida es un sacrificio, de que el dinero es escaso. Entonces mi cerebro guarda la información, ¿sí? Y la función de esa creencia, la función de ese recuerdo, no es que yo lo repita. La función de ese recuerdo es que yo no lo repita. Me sirve como sistema de protección. Pero muchas veces, como yo no lo entiendo, estoy acomodando el celu. Ahí está. Ahí quedó. Muchas veces, como no entiendo que mi cerebro lo que quiere es protegerme, me quedo como enganchado con esa manera de pensar y sentir. Entonces, luego aparece el síntoma, y el síntoma es el último eslabón de un proceso de estrés a causa de estas creencias que muchas veces tienen que ver con mi incapacidad de resolver un desafío,
¿sí? Entonces lo que tenemos que rescatar, lo que tenemos que tener siempre presente es que nuestro cerebro es nuestro mejor amigo siempre. Siempre, siempre nuestro cerebro es un órgano que se encarga de nuestra supervivencia, que hace millones, millones de cálculos todo el tiempo para mantenernos con vida en el instante siguiente. Así que con esa lógica es imposible que quiera atentar que quiera atentar contra nosotros mismos, porque permanentemente nos está sacando a flote, nos está llevando, nos está mostrando caminos. Es más, si le damos información, el cerebro rápidamente la aprende y nos puede llevar adelante. Entonces el cerebro no se equivoca jamás. Todo lo que hacemos tiene un sentido de supervivencia, por más que a veces no lo comprendamos. Nuestro cerebro está buscando soluciones permanentemente. El tema es que la búsqueda de las soluciones la hace adentro. Vamos de nuevo, la búsqueda de las soluciones las hace adentro de nuestro cuerpo. Les pongo un ejemplo clarito. Resulta que hay un pececito en el agua, ¿sí? Y este pececito es como arrojado por el agua a la playa, ¿no? Está varado en la playa. Entonces ustedes imagínense, en este pececito está sobre la arena caliente, el sol que lo está quemando y el agua que no llega. Entonces este pececito dice, bueno, me estoy muriendo, algo tengo que hacer para sobrevivir o para estirar un poco el tiempo hasta que venga el agua y me vuelva a buscar. Entonces la única solución que tiene este pececito es adentro de su cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Prácticamente se hermetiza, ¿sí? ¿Sí? Cierra todos sus poritos, todos sus conductos donde puede haber agua, los cierra para poder preservar la mayor cantidad de agua dentro de su cuerpo. Entonces, de esa manera, preservando la mayor cantidad de agua dentro de su cuerpo, es la única solución que tiene, ¿sí? Y se dispone a esperar hasta que el agua lo vuelva a buscar y lo arrastre nuevamente al fondo, ¿sí? Entonces, es lo mismo hace nuestro cerebro. Cuando nosotros tenemos un problema, nuestro cerebro va a buscar de cualquier forma darnos una solución, pero adentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Les pongo otro caso, por ejemplo, si a mí como persona me estresa el futuro, me estresa porque no tengo planes, me estresa porque no tengo ideas, me estresa porque cada vez que pienso en el futuro creo que voy a encontrar algo que va a atentar contra mi vida, la mejor solución es una miopía. ¿Por qué? Porque yo con una miopía no voy a ver el futuro, no voy a ver a lo lejos, ¿bien? Y estos lentes no son de miopía, son del brillo de la compu, porque yo tenía miopía, por eso se los cuento. ¿Por qué? Porque tenía miedo al futuro. Entonces, como me estresaba tanto el futuro, mi cerebro dice, mira, quédate tranquila, relájate que yo te voy a dar la solución. Te voy a dar una miopía para que el futuro no te estrese nunca, para que lo que está delante vos directamente ni lo puedas ver. ¿Sí? Entonces, a tomar nota. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar estas creencias? Porque ya habíamos visto que teníamos un montón de creencias que quizás son limitantes con respecto al dinero, al amor, al trabajo, a la familia, a las relaciones. Entonces, ya hicimos el primer paso, que es identificarlas. ¿Bien? Lo segundo es identificar los resultados. Es, a ver, ¿qué estoy logrando manteniendo esta creencia a flor de piel? ¿Sí? ¿Qué estoy logrando creyendo que el trabajo es sacrificio? ¿Qué estoy logrando creyendo que no alcanza el dinero? ¿Ok? Entonces, anoten, elijan una creencia para que podamos hacer todos el ejercicio. Y les pido que identifiquen el resultado que están teniendo con sostener esa creencia. ¿Sí? Que lo hacían claramente de manera involuntaria o de manera inconsciente. Recién ahora que lo estamos reflexionando, que lo estamos viendo, le estamos poniendo luz a la situación. Luego hay una pregunta que es interesante, un aspecto para tener en cuenta, es ¿cuál es el sentido positivo de esa creencia? Porque esa creencia tiene algo positivo, tiene un sentido positivo. Por ejemplo, el sentido positivo es ser igual a mi papá y a mi mamá.
El sentido positivo también puede ser, es lo único que sé hacer. ¿Sí? Otro sentido positivo puede ser, es que de esta manera yo estaba en mi zona de confort. Si como las 8 milanesas, mi mamá me quiere. Exactamente, es un súper sentido positivo. ¿Sí? ¿Pudieron identificar el sentido positivo de sus creencias? Muchas creencias vienen también para protegernos, ¿sí? Porque cuando habíamos hablado de las relaciones, hay una creencia que leí que decía, entre hombre y mujer no puede haber relaciones. Entonces, ¿cuál es el sentido positivo de esa relación? Protegerme, que yo no sufra, ¿sí? Que si yo me relaciono con un hombre y me enamoro, después no termine en un desamor. El cuarto paso es poder idear, inventar, elegir otras creencias. Lo cual no quiere decir que en el momento en que yo esté eligiendo las creencias, eso sea verdad. ¿Sí? Estamos diciendo que es un invento que recién después, con el quinto paso, cuando las practique, eso se convierte en realidad. Acá hay un comentario en Facebook que dice, sentido positivo, ser como mi papá. Ser como mi papá, claro. Y eso para nuestro cerebro es súper importante, parecernos a esas dos personas que son muy, muy importantes porque nos han dado la vida. Entonces, estas frases ya las conocemos. Cuida tus pensamientos porque se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en tus acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Y tu carácter luego se convierte en tu destino. Entonces, estamos viendo que nuestro destino depende de nuestros pensamientos, en definitiva. Por eso es que necesitamos cuidar todo el tiempo nuestros pensamientos. Estoy subiendo acá, porque me dice que se terminó. Bien. Entonces, ya estuvimos trabajando acerca de la forma de pensar y sentir. Bien, estuvimos trabajando acerca de las creencias y seguramente como cada una de estas creencias impacta o despierta emociones en nosotros, ¿sí? Emociones limitantes, porque estuvimos hablando de creencias limitantes. Voy a volver a poner el vivo. Bueno, no sé si está. Entonces, para poder escuchar el mensaje del cuerpo, los invito a que tengamos estos datos a mano, ¿bien? Y si no lo saben, un estimativo. No hay problema con que no sea exacto, ¿sí? Nuestro cerebro igual nos va a dar la información adecuada en el momento oportuno, no se equivoca jamás. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es cuánto pesan o cuánto creen que pesan. Ese es un número, un dato importante, ¿sí? Segundo es cuánto es el sobrante de peso. Por ejemplo, si yo tengo 90 de peso, pero yo quiero pesar 70, entonces el sobrante es 20 kilos. Vivo, estoy poniendo... Bien, ¿ya lo tienen? ¿Me hacen un dedito? Sí, sí, ok. Gracias. Entonces acá, ¿sí? Les pido que nos pongamos creativos, creativas, que confíen en ustedes, y ya tenemos estos números que son muy importantes. ¿Por qué estos números son muy importantes? Porque habíamos dicho que nuestro cuerpo no se equivoca jamás, que nuestro cerebro es nuestro mejor amigo, y que nuestro cerebro tiene algunas maneras de funcionar,
Y una de esas maneras es la matemática. Nuestro cerebro adora las matemáticas. Nosotros también le hemos colaborado para que él también ame las matemáticas. No sé si se acuerdan cuando las que son madres, cuando su hijito nació, el primer número que se grabaron fue el peso. Yo no sé cómo hacen para acordarse, que dicen, ¿cuánto pesó? Bueno, y mi primer hijo que tiene como 45 años, pesó 3 kilos 720. O sea, se acuerdan hasta los gramos. Todo se acuerdan, ¿no? ¿Por qué? Porque a nuestro cerebro le encantan los números, le encantan las matemáticas, y sobre todo ese número quería decir supervivencia. Ese número quería decir si mi hijo iba a vivir o no iba a vivir. Por eso es tan importante. Entonces, yo acá pongo un ejemplo, ustedes lo hacen en su cuadernito. ¿Cuánto pesan ahora? ¿Cuánto quieren pesar? ¿Y cuál es el resultado de esa resta? ¿Cuánto es lo sobrante? 10 dicen acá en el Facebook. Muy bien. A esos 10 kilos lo vamos a traducir a años. O sea que quieren decir 10 años. ¿Sí? Y cuando les hablo de ponerse creativos, podemos, por ejemplo, dividir a la mitad si quiero. Entonces, si a mí me da 20, ¿sí? Yo lo traduzco, entonces son 20 años. Y si me quiero poner creativo, lo divido en 2 y voy a buscar 10 años. Lo que quiero pesar es 70. Entonces, lo divido por 2, me pongo creativo y uso 35. Lo que peso actualmente es 90 y voy a buscar 45 años. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos años? ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a agarrar mi vida, voy a agarrar la tabla de mi edad y voy a ir a buscar los números que acabo de descubrir. Es muy fácil. ¿Sí? Van a agarrar los kilos que están de más, que ustedes creen que están de más, y lo van a traducir a años y van a ir a buscar a esa edad de su vida. Se van a situar ahí. A los 10 años, a los 20, a los 25, a los 15, a los 17. ¿Cuántos kilos piensan ustedes que están de más? Yo hasta eso voy a ver si puedo volver a conectar el Instagram. Que me dijo que se me acabó el tiempo. Ahí está. Entonces, si ustedes ya encontraron una edad que la obtienen gracias a la cantidad de kilos que están de más, vamos a ir a buscar estas cosas, ¿sí? Vamos a ir a buscar experiencias propias o de los padres que tengan que ver con el abandono en la niñez y con una sensación de desprotección. Marcela se perdió. Marce, lo vamos a hacer, no te preocupes, ahora mismo. ¿Qué significa ponerse creativo, dice? Que lo vamos a dividir en 2, en 3. Vamos a ir a la pizarra. Bien, yo voy a utilizar un ejemplo, ¿sí? Para que lo podamos hacer. Yo voy a hacer de cuenta que peso 70 kilos, ¿sí? Este es mi peso actual. Bien, pero tengo mucho conflicto porque yo creo que estoy en sobrepeso, aparte no me gusta, me veo fea, me siento mal. Entonces, lo que voy a hacer es calcular cuánto es lo que yo quiero pesar. Y mi peso ideal es de 50 kilos. Yo quiero pesar 50 kilos. Esto es lo que yo deseo pesar. O sea que entre 70 y 50 yo tengo 20 kilos extra. ¿Bien? Como nuestro cerebro ama los números, voy a agarrar estos números que me hablan de kilos y voy a pasarlo a mis años, ¿sí? Entonces yo hoy tengo 37 años. ¿Bien? Y agarro estos 20 kilos extras y los voy a ubicar acá. Entonces mis 20 están por acá.
Mis 10 deben estar por acá. Mis 30 quizás estén por acá. Entonces, estos kilos de más, estos kilos extras que yo tengo acá, me están diciendo algo. Porque ustedes fíjense que cuando ustedes tienen unos kilitos de más, esos kilitos que los conflictúan, esos kilitos que les hacen preocuparse, que les hacen hacer dieta, esos kilitos que cuando yo me miro el cuerpo entro en conflicto, ese número, esos kilitos de más, me están diciendo algo. Están guardando una información precisa de algo. Entonces voy a agarrar estos 20 kilos y los voy a traducir a mis 20 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi cuerpo me está hablando de mis 20 años. Hay algo en mis 20 años que yo he vivido y que no me he dado cuenta. ¿Sí? Que no lo he resuelto. Que de mis 20 años a los 37 hay 17 años de que yo estoy sufriendo o que a mí me está doliendo algo que he vivido a los 20 y que todavía no lo he podido superar. Y que como no lo he podido superar, mi cuerpo me lo cuenta. Me lo cuenta a través de esos kilos. Ahora sí, ¿se entiende mejor, Marce? Si me pones que sí en el chat, me va a hacer bien. No te vas a sentir abandonada. No me voy a sentir abandonada ni desprotegida. ¿Me puso que sí? No, todavía no. Dice, yo peso 85 y tengo de sobrepeso 30 kilos de más. ¿Cuántos años tenés? Sí, porque si tenés más de 30, vamos a ir a buscar justo a tus 30 años qué pasó. ¿Sí? Ubicate en tus 30 años, Isi. ¿Bien? ¿Tienen una edad? Lo importante es que tengan una edad que tenga relación con el peso que están teniendo, que ustedes dicen que están de más. Gracias, Mariela. Entendí perfecto, Marcel. Muchas gracias, gracias. Entonces, a esa edad que ustedes marcaron, ¿sí? Esto es lo que vamos a ir a buscar. Vamos a ir a buscar experiencias propias o de los padres que hayan sido de abandono, ¿sí? O la sensación de sentirse en desprotección. Bien. Situaciones que tengan que ver con las creencias que estuvimos hablando hace rato, ¿no? Por ejemplo, me siento desprotegida porque no tengo el dinero suficiente, me siento desprotegida porque no tengo la relación amorosa que yo quiero tener, ¿sí? Me siento abandonada porque mi pareja me dejó y eso para mí es un abandono, ¿sí? Vayan a ver a esa edad cuál fue la situación más dolorosa y más estresante. ¿Encontraste algo, Claudia? Oh, justo se me fue a mirar, estaba mirando. Entonces, para que podamos aclarar un poquito más, vamos a ver que justo esa edad a la que ustedes pudieron marcar en su vida, quizás haya una situación de abandono. Pero para hablar acerca del abandono necesitamos distinguirlo, ¿sí? De dónde viene. Porque el abandono, si yo lo siento en mi vida, es probable que mis padres hayan tenido situaciones de abandono, pero no de abandono de sus padres o sí, sino también hayan vivido experiencias donde se hayan sentido excluidos, donde se hayan sentido olvidados, donde se hayan sentido exiliados o rechazados. Un exilio sería como que me echan de un lugar. Que me echan de un lugar. Sí. Sí. Por ahí la palabra exilio queda muy militar, pero claro. Hay que traducirla a nosotros. Como que me echan. Sí, me echan, me dicen, bueno, podés estar acá, claro. andate. Entonces me tengo que exiliar. Tengo un exilio. Me exilio. O sea, me tengo que ir de mi lugar para permanecer con vida, ¿sí? O me excluyen, o me olvidan. El rechazo sería, yo voy y no me dejan
No me dejan entrar, no me dejan ingresar. Claro. Exactamente. El excluido es que, o sea, yo sigo en el lugar, pero es como que la relación está rota. Claro. No quieren hacer conmigo. O sea, no me muevo geográficamente, pero siento que no tengo abierta la posibilidad de relaciones. Exacto. Okay. Entonces, esas quizás fueron vivencias de mis padres, o de mis abuelos, o de mis ancestros, que por estas repeticiones que maneja nuestro cerebro, yo la vivo en la niñez. Entonces, en la niñez, si te sentiste abandonado o te sentiste abandonada, es válido para el niño sentirse abandonado. Ese sentimiento de abandono es cuando el niño cree que los padres lo están dejando de manera voluntaria, ¿sí? Pero como nosotros somos adultos, los que estamos haciendo este curso somos adultos, entonces la propuesta es reconocer el abandono y ver la posibilidad de chequear si realmente era abandono o era sensación de abandono. Entonces es importante poder darme cuenta que una cosa es mi creencia, mi propia sensación, mi propia emoción, y otra cosa muy distinta es los hechos, lo que nuestros padres hicieron concretamente. ¿Por qué nuestro cerebro se pone en alerta cuando tenemos la sensación de abandono? Porque en la naturaleza, cuando un cachorro es abandonado por sus padres, ese cachorro en medio de la selva es muy vulnerable, ¿sí? Ese cachorro inmediatamente se convierte en presa de otro animal. Por eso para nosotros el abandono es tan fuerte y es tan programante del sobrepeso, por ejemplo, ¿sí? Porque un cachorro en la naturaleza que es abandonado tiene que recurrir a las herramientas biológicas que tiene para poder sobrevivir frente a ese abandono. Y la mejor manera de sobrevivir frente a ese abandono es engordando, es aumentando de peso. Primero, para hacerse visible, para que sus padres puedan venir a buscarlo, para que sus padres puedan venir a rescatarlos. Y segundo, para evitar que si hay algún animal que lo quiera morder, que quiera como ir directamente, lo quiera atacar y quiera atacar a sus órganos vitales, la grasa lo que hace es un sistema de protección para que ese ataque no le vaya a dañar ningún órgano vital, ¿sí? Por eso es que la sensación de abandono nos pone en estrés. Y el estrés pone en marcha la activación de la grasa. Bien, pero ahora que somos adultos, la pregunta es si realmente te van a abandonar, si realmente es que vos vas a morir si te abandonan, si no te eligen, si las otras personas deciden hacer otras cosas. Entonces muchas veces esta sensación de todavía sentirnos niños nos confunde y hace que nuestro cerebro ponga en marcha esta solución de protección que es a través de la grasa. Por eso tenemos que centrarnos y poder vernos si estamos en modo niño o en modo adulto frente a esta sensación de abandono. ¿Bien? Otro aspecto a tener en cuenta del abandono es que el abandono es distinto a la separación, ¿sí? Que por ejemplo el abandono es cuando es voluntario, cuando los padres voluntariamente agarran por ejemplo a la cría y la abandonan en un convento, o sea voluntariamente se deshacen de la cría. Eso es un abandono. En cambio, una separación, por ejemplo, es porque hay una causa externa que obliga a los padres a separarse. Es muy distinto a ser abandonado. El otro día estábamos con una coachí y su mamá era del campo, tenía muy pocos recursos y la única forma que esa madre encontró que su hija sobreviva, estudie y tenga un mejor futuro que ella era llevándola a la casa de su cuñada, o sea, dejando que su cuñada la pueda criar, la pueda ver, la pueda educar. Además ella era muy chiquita, era niñita, tenía 3 años y tenía tos convulsa
y su cuñada, el esposo de su cuñada era médico. Entonces, ¿qué mejor opción para esa madre? Separarse de su hija a causa de la enfermedad y poder darle la posibilidad de que su tía la críe. Pero esta coachi que nosotros teníamos estaba convencida de que la habían abandonado, que su mamá voluntariamente la había dejado a merced del predador. Así se sentía de manera literal. Y cuando empezamos a reflexionar, se dio cuenta que era la mejor manera que su mamá había encontrado de amarla e incluso de asegurarse que estaba siendo cuidada y protegida. Qué cosas, ¿no? Como a veces nuestra propia desvalorización nos lleva a interpretar que no somos queridas o abandonadas. Así que a buscar este abandono en esas edades que fueron marcando. Sí. Hay algo importante ahí a distinguir, que la sensación emocional en el cuerpo es muy diferente cuando yo estoy interpretando el abandono a cuando yo estoy interpretando la separación. Cuando yo siento un abandono es como muy angustiante. Cuando yo estoy viendo la separación es solamente la tristeza. La tristeza. ¿No? La angustia tiene un componente de miedo, de que me va a pasar algo. Claro. Quizás conscientemente yo sé que no me va a pasar nada, pero es la angustia por la separación emocional en cuanto al afecto, ¿no? Exacto. En cambio, en las separaciones, la sensación emocional no es tan fuerte, es fuerte, pero habla más de la tristeza sola. O sea que lo que nos conviene, por así decirlo, es como renunciar a la idea de haber sido abandonados y darme cuenta que fue una separación. Porque lo que puedo valorar de la separación es que no hay una ruptura afectiva, ¿no? Y que además lo que hubo era muy valioso. Claro. Si es que no va a volver, porque puede pasar que no pueda volver, pero darle valor a lo que sí hubo. La tristeza honra el pasado. Exactamente. Gracias, Dani. ¿Vamos? Entonces, una vez que pudimos encontrar esta situación que es tan dolorosa, y como dice Dani, que tenemos la oportunidad de ver que es una creencia, y que además de darnos cuenta que es una creencia, podemos elegir otra, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Sí? Entonces, estamos escuchando al cuerpo, porque fíjense cómo el cuerpo nos ha dado la pista para ir a buscar justo en esa edad, ese momento. Entonces, qué importante es conectar con tus emociones, porque si hay emociones implica que hay necesidades, y qué importante es hacernos responsables de esa necesidad. Entonces, como para invitarte, la frase sería: ahora, en estos momentos, me doy cuenta que siento tal cosa, ¿no? Que siento tristeza, o ahora me doy cuenta que a mis 30 años, que a mis 20, que a mis 10 años, me doy cuenta que me sentía triste, abandonado, con mucho miedo, que siento soledad, porque una de las cosas que trae el abandono es la sensación de soledad profunda, ¿sí? Y es el primer conflicto que programa el sobrepeso, por eso es que lo estamos viendo como primera medida en este taller. Y una vez que puedo reconocer esa emoción, de poder darme cuenta qué creo de esa emoción. Sí, que creo con eso, sí creo que sentir esa soledad, de sentir ese abandono, esa tristeza está bien, está mal, la tengo que seguir escondiendo, nadie se tiene que dar cuenta. Bien. Entonces ahora que puedo escribir y que puedo tomar conciencia de lo que pienso y lo que siento, ¿sí? Vamos a evocar a una persona que vos quieras mucho y que sientas que esa persona te quiera mucho también, o como si fueras vos tu mejor amigo. La pregunta acá sería: si vos fueras tu mejor amigo, ¿qué te dirías en este momento que te estás dando cuenta que sentís ese dolor, quizás esa tristeza, esa sensación de abandono? Vos, como tu mejor amigo, ¿qué te dirías? ¿No? Vamos a acudir a esa parte sabia que hay adentro tuya, esa parte amorosa, ¿sí? Y vas a ser como tu propio coach, tu propio amigo. Entonces, ahora que vos podés escuchar el mensaje de tu cuerpo, ¿qué te decís?
Te dejo unos segunditos para que te puedas conectar con ese mensaje. Porque podemos ver cómo hay un mensaje del pasado y ahora hay un mensaje del presente. Entonces, ahora que vos pudiste ser tu mejor amigo o evocar ese personaje de ser tu mejor amigo y poder hablarte frente a esta emoción de dolor, de soledad, lo que te proponemos son estos aprendizajes. Es primero darte cuenta que toda enfermedad, que todo síntoma esconde un observador determinado. ¿Qué quiere decir? Que tiene una creencia, que tiene emociones, ¿sí? Que tiene que ver con tu manera de pensar y sentir, y que tomar conciencia, ¿sí? de tu cuerpo, y cómo tu cuerpo y tu mente y tu cerebro están al servicio, están a tu servicio. Y que si no fuera por el sobrepeso, ¿sí? Vos estarías tan estresado mentalmente que te colapsaría la cabeza. Entonces, el cerebro, en una manera de solucionarnos esos estrés, lo que hace es traducir toda esa preocupación y todo ese estrés que está dentro de nuestro cerebro, dentro de esta cabeza, lo va a pasar a la biología. De esa manera desocupa nuestra mente para que nos podamos hacer cargo de de toda nuestra rutina y de todo lo que tenemos que hacer en el día a día. ¿Sí? Otro aprendizaje que te proponemos es comprender y darte cuenta que vivimos en red, que estamos en comunidad, ¿sí? Que quizás hay que aprender a confiar, hay que aprender a comunicarse, hay que aprender la ternura con el otro, pero sobre todo la ternura con vos mismo, con la valorización de tu cuerpo, ¿sí? Aprender acerca de la madurez, y que sobre todo las enfermedades no vienen a matarnos, sino que vienen a que nosotros podamos aprender quiénes somos.